La Argentina se encuentra en un momento económico confuso. Si bien baja la inflación, el bolsillo sigue golpeado. También se habla de estabilidad, pero la recesión se profundiza. No hay demasiada perspectiva como para tener posibilidades de ahorros, que es lo que a la clase media siempre le interesa. Aumenta igualmente la luz, aumenta igualmente el gas, aumentan las expensas, aumentan los alquileres. Para el gobierno de Javier Milei, este es el precio de reordenar la economía, mientras que para otros puede ser el principio de una nueva crisis social. Hoy veo muchos números en la calle que están subiendo, ir a comprar al supermercado es difícil. Hoy desde Buenos Aires vamos a estar debatiendo cuál es el verdadero estado de la economía argentina. Pongamos las cartas sobre la mesa. Es una exageración total hablar de que está todo resuelto, ¿no? Digamos, la inflación debe ser 80% anual o 90%. Cuando vos aplicás las políticas, tenés mecanismos de contención y de compensación de los efectos de una estabilización. Que ya hemos probado mucho esta receta que está ahora, también. Y los peores años de la historia de Argentina han sido con esta receta. Bueno, bienvenidos a Cartas sobre la Mesa, donde vamos a estar analizando muy a detalle pues, el rumbo económico que está llevando la Argentina de Milei, la Argentina liberal, que ahora tiene un superávit fiscal, que el GDP está aumentando, que todo, vamos, todo va de maravilla, ¿no? Hasta donde yo tengo entendido, ya se resolvieron los problemas de la Argentina, el peso argentino ya tiene casi que el mismo peso que tiene la libra esterlina, o sea, estamos todo de maravilla acá, ¿no? Cuéntenme cómo va. No, yo diría que no, es una exageración total hablar de que está todo resuelto, ¿no? Digamos, la inflación debe ser 80% anual o 90%, digamos, según el último dato. ¿No es que la había reducido la inflación? Hay altos niveles de pobreza, o sea, hay claramente grandes problemas que tiene la Argentina. Lo que pasa es que hay que plantear desde dónde se viene, ¿no? Digamos, Argentina el año pasado llegó a superar los 250% de inflación, la pobreza estaba arriba del 50%, el PBI había caído algo así como 13% en un mes, no me acuerdo lo que fue la cifra de diciembre. Y además teníamos una historia de los últimos 10 o 15 años, desde el 2011 por lo menos, de una economía estancada, que no creaba empleo privado, fuera del mundo, ¿no? No le importamos, o sea, cae nuestro comercio internacional, tenemos cepo, teníamos una brecha de 200%, o sea, hay muchas cosas que se han ido arreglando. Y yo diría, digamos, para tirarlo sobre la mesa y arrancar con esto, que se están implementando soluciones probadas, estudiadas y que en el mundo funcionan y han funcionado, digamos. Tener superávit fiscal cuando vos querés tener déficit y nadie te lo financia y la única forma que tenés de financiarlo es emitir dinero, todo el mundo sabe, viene un economista keynesiano, un liberal y un marxista y van a decir, muchachos, ustedes están emitiendo demasiada plata, o sea, listo, ya creo que hay mucho consenso en ciertas cosas que el gobierno toma y dice, bueno, vamos a implementar esto. No toda la profesión concuerda en que todos los puntos son deseables. Sí, Argentina lo que requiere y lo que... Tomo varias cosas de las que dice Iván. Desde el 2011 que Argentina no crece. Argentina tiene una economía más chica, más desigual, que fue acumulando inconsistencias macroeconómicas con distintos tipos de soluciones. Es cierto, el gobierno de Milei propone un orden fiscal tal vez muy acelerado, o sea, lo que se planteó fue un shock muy fuerte en el año 2024 respecto de lo que venía de la Argentina, y ahí uno tiene que entrar en las consideraciones que exceden lo estrictamente fiscal, que es una condición necesaria pero no suficiente. Entonces uno que ve, ¿estamos a las puertas de un proceso de estabilización o es simplemente un capítulo más en los planes que intenta hacer Argentina que después no llegan a buen puerto? Si bien hay cuestiones positivas a observar, los acreedores ven cuestiones positivas a observar en el frente fiscal, hay otros elementos que nos permiten pensar en que hay una fragilidad en los mercados, en la exposición argentina a los mercados financieros que hay que tener en cuenta y que es una luz amarilla y que se puede transformar en naranja de no mediar buenas noticias. Leandro ya me tiró sobre todo el carro encima. Pero vamos por puntos. Bueno, Mario, a ver, un poco tu impresión inicial. Yo te trataría de decir que para mí es una gran bluff lo que está vendiendo Milei afuera, sobre todo, ¿no? Creo que el éxito económico que se está planteando no es tal. Creo que hay algunos indicadores que son los que se han mencionado, una relativa baja de la inflación, pero siempre en el marco de una construcción, creo yo,
simbólica, política y también ideológica muy precaria y muy mentirosa, ¿no? Por ejemplo, las cifras que él plantea de baja inflación son absolutamente mentirosas, porque él habla, no sé, que agarró el gobierno con miles y miles de 17.000%. que es una construcción que hace él. Y a partir de ahí dice, bueno, y lo bajamos a tanto. Es verdad que lo bajó. No bajó, o sea, la inflación se desaceleró. Sigue siendo altísima, como decía él, comparado con otros países del mundo, absolutamente irracionales, digamos, ¿no? Pero lo vende como un enorme éxito. También hay que decir que él, en diciembre, cuando agarró el gobierno, hizo un salto inflacionario tremendo. Y entonces todo el tiempo compara con eso, pero eso es una construcción propiamente de él. O sea, él decidió, primero que nada, hacer ese salto inflacionario. Y yo creo que lo último que se mencionaba también, el tema de la consistencia macroeconómica o financiera, el reciente acuerdo con el FMI es un gran elemento que da cuenta de su debilidad. También recordemos que Milei catalogó como socialista al Fondo Monetario Internacional. O sea que ha ido... No, bueno, todo el mundo es socialista mientras no piense como él. El tema aquí es precisamente hablando del FMI. Y no te hablé de las consecuencias sociales de todo esto. Ok, ahí vamos, vamos a ir adelante. Bastante. Pero, por ejemplo, empezando con temas económicos puntuales, ¿no? Entonces, hablamos del superávit fiscal, que si bien es cierto, obviamente no es el que te va a dar todos los recursos para que tú puedas implementar todos los planes, no sé, sean sociales, económicos que quieras, pero ¿no es un poco contradictorio que entonces él esté diciendo que, bueno, mira, sí, hemos controlado el fisco, vamos a empezar a mejorar, y al día siguiente digan, no, pero también quiero plata del Fondo Monetario Internacional? Pero ¿hasta cuándo este discurso un poco...? Esto no tiene ninguna lógica desde mi punto de vista, no sé qué piensan ustedes. A ver, yo creo que no hay una contradicción ahí, digamos, pero déjame retomar algo, ¿no? Porque el hecho de que en diciembre la inflación haya sido 25% mensual y haya terminado el año en 2,7%, a pesar, digamos, sacando todas las exageraciones que hace el presidente o el gobierno, sin ninguna exageración con los datos del INDEC, que era el mismo INDEC de los gobiernos anteriores, hay una baja de la inflación. Y el 25% de diciembre del año 2023, uno podría decir, es una inflación que decidió Milei porque quiso hacer un desastre, pero la verdad es que no. Hay esquemas que son insostenibles, y un esquema insostenible es tener déficit fiscal, ya que hablamos de superávit, tener déficit fiscal, financiarlo con emisión monetaria y tratar de tapar las consecuencias de eso poniendo controles de precios y controles de cambios. Ahora, yendo a la cuestión esta que me decís. Pero, Sí, una cosita, dale. ¿se puede hablar realmente, seriamente, de que estamos hablando de ciencia económica en una sociedad, en un contexto político donde existen actores políticos? O sea, ¿se puede hablar de ciencia económica? Existe. Hay Bueno, el cosas que presidente están se supone en que es consenso. economista, ¿no? Hay consenso. Me gustaría establecer un gris en ese punto, que es el siguiente. Hay manera de hacer las cosas distintas. Ok, podríamos debatir si se podía hacer más lento. Para mí hay un punto que es central acá. Argentina tenía que estabilizarse, sí, por supuesto. De hecho, no hubiese sido tan fuerte el shock de diciembre, y ahí coincido, sí, el último año y medio, sobre todo. La gestión en el Ministerio de Economía de Massa fue muy mala. O sea, tenías la oportunidad en agosto del 2022 de empezar a estabilizar, no lo hiciste, acumulaste nuevas inconsistencias, asimismo el Frente de Todos, y lo digo como peronista, digo, el Frente de Todos se anuló a sí mismo en la lógica 2019-2022, nadie podía tomar decisiones más que para frenar al que estaba al lado, y eso generó un trastorno económico, una acumulación de inconsistencias que después se estiran con Massa y llegás a diciembre. Ahora bien, la necesidad de estabilización en ese momento podía tener en cuenta, vos cuando estabilizar es corregir precios relativos, el dólar, tarifas, podés agarrar los macroprecios, los precios más grandes de la economía y ver, che, ¿dónde están y dónde deberían estar para que no se rompan los contratos de la economía? Ahora bien, el salario es un contrato, las jubilaciones son un contrato. Cuando yo decido, a través de la baja del gasto público, afectar jubilaciones, que es el 42% del gasto en la Argentina, estoy también rompiendo un contrato. Con lo cual, la estabilización tiene que tener una mirada social y de los actores. Y hago una pregunta. El precio del dólar, que es la gran pregunta también acá, en Argentina hoy, porque como sabés, está carísimo en dólares argentinos. Y sin embargo... Está barato el dólar, está caro Argentina. Claro, está caro Argentina en dólares, o sea... Todos nosotros en este verano que acaba de terminar... Bueno, pero uno de los logros fue frenar un poco la locura que tenía hace un año y medio, que en 3 días, 4 días aumentaba el precio de una manera pero brutal. cuando se dice... Y ahora por lo menos hay una cierta estabilidad en ese rubro, pero en particular. Pero cuando se dice consistencia macroeconómica, transparentar los precios, el principal precio de la economía, que es el dólar, no está. Bueno, yo marcaría dos cuestiones, porque también Leandro mencionó la cuestión del atraso cambiario y si estamos caros en dólares. En primer lugar, digamos, no es correcto, o por lo menos tiene problemas,
compararse con, por ejemplo, octubre del 2023 o noviembre de 2023. O sea, el tipo de cambio en términos reales en noviembre de 2023 prácticamente ha sido el más alto de la historia, o por lo menos el más alto desde la salida de la convertibilidad. Entonces Argentina estaba recontra barata. Los salarios en dólares de los argentinos estaban recontra bajos y venía un brasilero a ver un partido de fútbol y nos rompían los billetes porque para ellos les costaba nada, ¿no? Digamos, entonces, claro, cuando vos te comparás con ese momento, te parece que todo es más caro. Hoy estamos en una situación parecida a la de diciembre de 2017. Vos me dirás, pero en diciembre de 2017 mira cómo terminaste. Pero yo te diría, no es que terminaste mal porque el dólar estaba barato, sino que terminaste mal porque había un problema fiscal y un endeudamiento del gobierno que terminó siendo insostenible. Por eso yo voy a hacer siempre más foco en las cuestiones fiscales. Ok, muy bien, todos los planes de estabilización, el precio del dólar. Pero aquí al final la misma pregunta que planteaba el presidente Milei cuando era candidato, ¿no? Decía, ¿de dónde sale la guita, como dicen acá? ¿De dónde sale a todas estas el dinero? Porque lo que no sé, lo que no veo todavía que funciona acá es, ok, vale, muy bien, los planes, vamos a estabilizar esto, bla, bla, bla. Pero ¿de dónde piensa Argentina a presente, a futuro, sacar dinero más allá de este plan otra vez del Fondo Monetario Internacional? Pero, ¿qué pasa con la producción? ¿Qué pasa con la única... ¿Qué pasa con un montón de ideas que al final el problema también es que no termino de escuchar un plan que me diga, bueno, vale, listo, muy bien, estabilizamos. Ahora, muy bien, chicos, de aquí en adelante tenemos que producir, tenemos que generar ingresos. ¿Cuál es el plan de ingresos de Milei? La única manera es el crecimiento económico. O sea, no hay manera sostenible de que un país no pague sus deudas, mejore el nivel de vida de su población, similar, si no hay crecimiento económico. Yo lo que creo es que vos tenés que, en un país de 50 millones de personas, donde hay ciertas actividades que tienen dinamismos diferentes, el campo tiene un dinamismo, la industria tiene 3 niveles distintos de dinamismo de acuerdo al sector que uno lo ve, algunos más inserto internacionalmente, otros de intermedios y otros que directamente no tienen inserción, pero te generan mucho empleo, y ahí tenés que poner un foco y una atención. Y tenés los sectores anclados en recursos naturales. La única manera que tiene el país de que cualquier esquema económico se sostenga es apoyando políticas de crecimiento en un país que no crece hace 15 años. Yo lo pondría en estos términos, como para terminar y por ahí, que sería, está la idea de que el crecimiento macroeconómico, el orden macroeconómico y sobre todo un gran problema que hay en la economía argentina desde hace mucho tiempo, que es el ingreso de dólares, es la clave. Por lo tanto, la lógica exportadora. Y las cuestiones del consumo popular y de la redistribución de los ingresos es un tema secundario, subordinado y atado a lo primero. Esa es la lógica, uno podría decir, conservadora, liberal en Argentina uno podría decir a grandes rasgos de la derecha. Por cierto que la dolarización desapareció ya de la discusión, ¿o qué pasó con Yo esto? creo que no, yo creo que no. Yo creo que hay un punto que acá hay que poner en la mesa, que es ¿quién controla los dólares en Argentina? Porque uno podría enfatizar hacer una combinación, pero mientras sigamos en nuestro país que el ingreso de divisas, que es un poco el cuello de botella, siga en manos de sujetos económicos que no tienen que ver con el desarrollo nacional y que no les interesa el desarrollo nacional, y esto es lo que pasa en la agroexportación. En el mercado agroexportador está absolutamente concentrado la capacidad de conseguir esas divisas en 10 empresas transnacionales, incluyendo una China, incluyendo a varias, y lo mismo está pasando ahora con Vaca Muerta, que es el nuevo gran sector exportador totalmente controlado por empresas transnacionales cada vez más. Está YPF, que es, pero cada vez más. Yo creo que esta es una discusión clave que si no se tiene, cualquiera de las dos vías para mí va a entrar un problema. Yo creo que acá, tanto lo que dice Mario como dice Leandro, creo que comparten algo, no sé, por ahí me equivoco, pero me parece que cuando hablan de necesitamos una estrategia de desarrollo, están pensando en alguien o en un grupo de expertos que diga, bueno, la economía argentina tiene que ir por este lado, porque acá son las ventajas comparativas, etcétera. Y desde ya que eso no vamos a coincidir desde una perspectiva, la mía es mucho más liberal y mucho más de enfocarme en la capacidad creativa a futuro que te puedan tener el sector privado operando en libertad. O sea, y vos preguntabas, ¿de dónde va a salir la plata? Y claro, acá tiene que venir plata, tienen que venir recursos, ahorro, propio o extranjero, tienen que venir ahorro a transformarse en inversión, a transformarse en empresas, a transformarse en empleo, a transformarse en producción. Nadie discute eso, creo, digamos. Todos, el que está más o menos cerca de la economía, dice, bueno, ¿cómo hace la economía? Y tiene que producir. ¿Para qué? Porque para consumir. Si consumimos más, somos más ricos. O sea, necesitamos más productos y servicios. Así que obviamente que necesitamos eso. Ahora, la pregunta es, ¿por qué eso no vino durante tanto tiempo? ¿Por qué va a Chile? ¿Por qué va a países capitalistas, más desarrollados? Bueno, van porque tienen reglas más claras, porque tienen estados más chicos,
porque no tienen desmanejos fiscales, porque no tienen 30, 40 o 120% de inflación. Quitemos las trabas que ha impuesto gobiernos muy irresponsables, muy imprevisibles a lo largo de la historia, y va a empezar a venir capital privado. Y en ese sentido, por supuesto, estoy muy en desacuerdo con esta idea de hay que controlar los dólares. Ya la aprobamos, la Junta de Granos, digamos, ya lo hizo Perón, eso no funciona para nada. ¿Y cómo se explica la economía china, el crecimiento que ha tenido, que es Y los chinos... que es un Estado con control, con todo? Es que cuanto más comunista fue el Estado, menos creció el país. Ahora el Estado se ha corrido del medio a partir de la reforma de Deng Se ha Xiaoping. corrido del medio. Bastante. Pero perdón, Más que eso, pero más que eso, el tema chino también es un tema de productividad. O sea, el nivel de productividad de China Pero no la tenían antes de los 70. Tuvo que venir reformas que dijeron, bueno, muchachos, la propiedad privada no es un tema para que no nos importe. Pero agrego una dimensión que no me parece menor, que tiene que ver con, me parece, con los enfoques de los dos. Al menos lo que yo propongo no es nada distinto a lo que hacen otros países del mundo, digo, porque tal vez China es un ejemplo polar, digo, ese es el outlier. Rusia. Pero pensemos en Brasil. Tiene el mismo problema de tener a 10 tipos que concentran las exportaciones del agro, tiene los mismos problemas vinculados a una economía orientada a exportación de recursos naturales, pero al mismo tiempo tiene una política industrial donde está invirtiendo de acá al 2030 $60.000 millones. ¿En qué? En infraestructura, en caminos, en distribución eléctrica, en cuestiones que en un país enorme, gigantesco, con una topografía imposible como Pero en la 2016 tuvieron alta crisis de deuda, se fue La crisis brasilera a nosotros vino a congelar el gasto público, o sea, digamos, los problemas que tenían, y el crecimiento de ellos de los últimos 10 años iba apenas superior al nuestro, o sea que no es el mejor ejemplo para tomar, digamos. Brasil, Estados Unidos hace política industrial, Alemania hace política industrial, ahora se está cometiendo un montón de errores. Inglaterra, agarremos cualquier país, tiene Está una bien, estrategia de desarrollo. siempre dentro de restricciones, porque acá lo hacemos como si no hubiera mañana. Y ahí cerramos lo que decías antes, que obvio, ¿por qué no llegó guita a la Argentina? Porque el orden macro es la condición necesaria, pero es la condición necesaria. Además del orden macro, requerís una estrategia. Y creo que ese es el punto medio que nos es elusivo en la Argentina. Todos los países orientan recursos, energías y esfuerzos a decir, che, nosotros nos vamos a relacionar con el mundo de esta manera y de esta manera también vamos a consistir un fuerte mercado interno. No hay exportadores si no hay previamente un mercado interno fuerte. Ahora, no hay que forzarlo, sí hay que dar incentivos, no obligas a nadie a hacer nada, sino que das incentivos y después orientás la política para, o sea, la gente tiene que hacer su negocio, pero el país no puede quedar vacío o desnudo a la lógica de esos negocios. Hay puntos de equilibrio. Y ahí lo que pasa un poco también a nivel ideológico es que, qué sé yo, es como que no terminan de definir al final cuál es la economía que quieren, cuál es el objetivo. Entonces, porque, por ejemplo, a nivel social siempre se habla de la pobreza, la desigualdad, casi que siempre son los dos puntos centrales de cualquier discusión económica. O sea, hay un planteamiento concreto para entonces afrontar la pobreza y la desigualdad, o está un poco ahí, como decías hace rato, un poco como a expensas de que el mercado lo solucione todo y se equilibre. Se necesita una política un poco más clara, porque claro, el Estado ha llegado con el famoso serrucho, quitando planes sociales, atacando ministerios, tratando de reducir el costo del Estado, que a su vez está generando pues obviamente una brecha y un impacto social muy importante. Ahí aparecen cuestiones más de fondo que tienen que ver con lo social, que tienen que ver con la destrucción, para mí, la descomposición de una sociedad que era, para mí, la sociedad argentina, que se destacaba por sus términos de cierta igualdad, ¿no?, social, a partir de procesos políticos de protagonismo popular, de democratización social, que han sido muy importantes y que han conseguido estructurar ciertos niveles institucionales, de escuela y demás, y eso viene en un progresivo deterioro. Este gobierno, yo creo que directamente es una especie de intento de aniquilación de esas conquistas a través de la historia, que son la escuela pública en su cosa de larga duración, la salud pública, lo que llamamos el estado de bienestar, pero también despliegues más recientes, por ejemplo, de este siglo, como un movimiento de economía popular que ha sido bastante importante en Argentina, que ha sido los propios sectores populares de los barrios desplazados y desindustrializados por el neoliberalismo, se han autoorganizado, han construido otras lógicas económicas que no son las del orden macroeconómico, que no se tienen muy en cuenta, que son la reproducción social, reproducción comunitaria, construcción de cuidados, todo lo que ha aportado el feminismo en ese sentido de dejar de pensar el valor solamente como el valor mercantil, el valor monetario, pensar también que la reproducción de la sociedad implica un nivel de producción y de reproducción de la vida, que hay un montón de sujetos que en los términos económicos no son contados, pero que son fundamentales. Todo eso en Argentina se ha ido organizando y es directamente el enemigo de este gobierno. Este gobierno tiene
El año pasado ha decretado básicamente dos enemigos. Uno el feminismo y otro la economía popular, las organizaciones sociales, los movimientos sociales. Sí, así muy a lo Milei, si quieres. ¿Cuál sería para ustedes 2 puntos fundamentales a seguir abordando de la Argentina de hoy a la que viene en los próximos años para seguir, digamos que va por buen camino? Vamos a tomarle el discurso al señor presidente. Digamos que va por buen camino. ¿Cuáles son los 2 puntos fundamentales que él necesita complementar para poder llevar este barco a buen puerto? Yo diría, él mencionó varios países, bueno, esos países, Estados Unidos tiene política industrial o estimula ciertos sectores, Chile hará lo propio, Perú, bueno, tienen un tamaño del Estado más chico, tienen equilibrio, suelen tener equilibrio las cuentas públicas, y si no tienen equilibrio las cuentas públicas es porque se pueden financiar a tasas razonables. Entonces, han mantenido el orden macroeconómico, que es un requisito indispensable para que un país pueda crecer. Argentina tiene que seguir desregulando sectores para incentivar la producción, o sea, quitarle las trabas, quitarle los frenos a la producción y salir del cepo. Y mi deseo es que hacia adelante venga Milei o venga alguien que sea del campo progresista, más intervencionista, que respete ciertos consensos básicos. La producción la tiene que hacer el sector privado, el mercado. El gasto público tiene que ser el gasto que se pueda pagar. Inflación no tenemos que tener nunca más, y si existe el Banco Central tiene que ser plenamente independiente, tenemos que tener inflación del 2%. Si cumplimos esos requisitos básicos, gobiernos más de derecha, gobiernos más de izquierda, yo creo que Argentina, a pesar de que a mí me gustaría un liberalismo mucho más grande, pero yo creo que Argentina va por el buen camino, se va a estabilizar y vamos a tener un crecimiento sostenido en el tiempo. Yo creo que, yo te diría lo inverso. Yo creo que ya hemos probado mucho esta receta que está ahora también, y los peores años de la historia de Argentina han sido con esta receta, que ha sido durante la dictadura, que ha sido durante el menemismo, que han generado niveles de crisis y que fue un intento con Macri también. O sea, no es que hemos probado con la ideología de izquierda, no ha ido mal y ahora estamos... No, estas mismas recetas son las que ya hemos vivido. No se respetó el tema fiscal en esos experimentos que decís. Igual está bien, tenés un punto. Yo también te puedo decir que no se respetó los términos que uno podía decir en otros gobiernos. Bueno, desde el 76 para acá, que se impuso el liberalismo con tanta fuerza, por eso ha sido un permanente deterioro, creo yo, de las cuestiones fundamentales de la sociedad argentina. Y con un agregado, que es que esta idea, que yo creo que Milei viene a representar hoy, está ya caduca a nivel mundial. O sea, nadie habla de neoliberalismo hoy a nivel mundial. Ya incluso los propios centros de poder que querían imponer esta idea de apertura total, comercial, una cantidad de valores que hasta hace 2 años eran como el mainstream de la economía neoliberal, hoy están en una crisis tremenda y están siendo cuestionadas en casi todo el mundo. Creo que hay una crisis ideológica global porque hay una confusión de términos. Yo creo que estamos viviendo una época en donde ya no se sabe qué es izquierda, derecha, centro, ni neoliberalismo, ni liberalismo, ni nada. Al final es un poco también, yo creo que producto también de esa confusión. Déjame escuchar. Sí. Yo creo que las posiciones de ambos, ancha venía del medio me toca, pero las posiciones de ambos quedan claras. Yo me detengo en 2 cosas. A mí me parece que hay una Argentina, venimos oscilando en los últimos 10, 15 años en una Argentina que no termina de nacer y una que no termina no quiero decir la palabra morir, pero no de solucionarse. Vos preguntabas recién cuáles son las 2 cosas por las cuales juzgar al gobierno. Reducir la pobreza con crecimiento económico. Es lo único que importa, digamos, es lo que más importa en términos urgentes para un país que tiene estos problemas y no mezclar. Yo creo que muchas veces el gobierno está comprando pequeños cortos plazos pensando que eso se va a transformar en un largo plazo. Eso no le funcionó a Macri, eso no le funcionó a Cristina, eso nunca funcionó. Hay que realmente pensar estratégicamente qué tipo de Argentina se quiere y para eso están las instituciones de la democracia. Una política de Estado, Leandro. Yo creo que lo que falta a veces en muchos países de América Latina y que va un poco en la línea de lo que decía, es una política de Estado constante. Da igual si es el de derecha, el de centro, el de izquierda, el de lo que sea. El Estado, el país, tiene que tener un horizonte en donde de aquí no nos salimos, hasta legalmente, el que se salga de aquí, qué sé yo, sanciones o lo que sea. Este es el Estado que queremos. Ya que si eres más de izquierda, de derecha y quieres
quieres darle tu matiz de tal cosa y de tal cosa, bueno, venga. Pero el problema de América Latina es que siempre tenemos estos constantes cambios cada 4 o 5 años cuando gana un partido. Y no, y ahora vengo yo y voy con, no digo solo el señor Milei con el serrucho, porque pasa en muchas partes de América Latina, donde constantemente estamos cambiando las reglas del juego, no nos terminamos de estabilizar, porque estamos todo el tiempo con el cuento de que primero la política antes que la función del Estado como tal. Muchísimas gracias, les espero a ustedes la próxima semana por aquí por Español. Vamos a continuar en Buenos Aires con Cartas sobre la Mesa. Si ahora va a pedir plata el Fondo Monetario, ¿y cómo lo va a pagar? Seguimos igualmente ni siquiera llegando a fin de mes, llegamos a mitad de mes. Yo no siento que la cosa esté mejorando, ojalá pueda mejorar.